Antes de que se me olvide y me vaya a dormir, porque ya casi se me pasa mi hora de dormir. Hay que levantarse antes de que se levante el sol. Ah, yo no empecé a investigar lo de la náhuatl con otras fuentes con las que escribían los europeos. Empecé con este libro de La civilización de la náhuatl, filosofía, medicina y ciencia de Lourdes Velázquez. Y aquí Lourdes Velázquez describe el concepto de Huitzilopochtli como el colibrí zurdo, pero después de haber visto ahí un video del maestro del Temachtani Santos, uh, Santos de la Cruz, creo que se llama, Opochtli quiere decir como disfraz, como aquel que se disfraza de colibrí. Lo interesante aquí es de que un colibrí tiene, un órgano más grande que tiene un colibrí es el corazón, fuente de la voluntad, tiene la capacidad de invernar durante 40 días. Quiere decir que se desarrolla la fuerza de voluntad a través de una cuarentena. Ahora, los cristianos tienen esa idea de una cuarentena donde tienen que ayunar o tienen que tener para desarrollar esa fuerza de voluntad, tienen que, ¿cómo se dice? El nezahualistli, sí, nezahualistli, donde tienen en el código Borgia tienen una cuerdita donde tienen que ayunar, ya sea pensamientos o comida o ciertos tipos de cosas. Entonces, si ustedes conocen a los mexicanos, hay una frase, o en mi caso, de la conocida, es de que si te estoy diciendo que la burra es parda, es porque tengo los pelos en la mano. Y la otra es, a las pruebas me remito. O sea, quiere decir que nosotros no seguimos a cualquier sujeto o cualquier pendejo, al menos que nos pruebe que tiene la capacidad de hacerlo. Así fue criado. Así que si antes había un líder que eligieran Huitzilopochtli que empezó la nación mexica, es porque le probó a su pueblo esa fuerza de voluntad en su corazón para, para enseñarles, hey, yo sí los puedo ser su líder. Eso para mí significa Huitzilopochtli y la fuerza de voluntad. Pero pues aquí tenemos que corregir el opochtli, que no quiere decir zurdo, que quiere decir más como lo que parece un disfraz, que estoy de acuerdo con eso. El otro concepto que hay que tomar en cuenta es el concepto del Quetzalcóatl, que para mí eso no es basado más o menos en lo que la nación tolteca habla y lo que mi propia experiencia en meditación en diferentes otras culturas tienen, es el estado de Quetzalcóatl o el sacerdote Quetzalcóatl, que es un estado de coherencia entre la mente y el corazón, o lo que muchos dicen el flow state. A veces para llegar a ese estado tienes que hacer ejercicio o hacer una danza. ¿No han visto? O la gente que entra en ese trance, es ese estado de flow, y cuando estás en ese estado está uno más receptivo a diferentes cosas. What is it? Topiltzin, Seaca Topiltzin Quetzalcóatl, pues es uno de esos individuos que pues documentó su vida y pues llegan a ese estado. Pero Nezahualcóyotl también lo describe con sus plantas enervantes. Cualquier tlatoani tenía que tener la capacidad de desarrollar esa coherencia, porque pues para llevar y liderar a su pueblo necesita tener una claridad claridad en lo que tiene uno en su corazón y claridad en lo que tiene uno en su mente, para poder planear las cosas y para no andar metiendo la pata y diciendo puras tarugadas. ¿Sí me doy a entender? No son dioses, no son personas supernaturales, fueron individuos humanos que se pues
los presentan como héroes, porque pues todos necesitan un ejemplo a seguir. Y para nosotros, para mí, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, y hasta los sacerdotes Tezcatlipoca, porque los Tezcatlipocas pues también tienen que, hagan de cuenta que es otra manera de llegar a esa, de mirar la oscuridad y no espantarse, de no tener miedo al oscuro, de hacer algo de lo que no existe. Entonces para mí el poder desarrollar todos estos estados de conciencia es lo que lo hacía a uno un tolteca. Pues sí, si quieren ser un tolteca, tienen que desarrollar los diferentes estados de conciencia. Uno de no tener miedo es el estado de Tezcatlipoca al oscuro, a su propia oscuridad, porque todos los humanos tenemos ese otro lado oscuro en el de que tenemos la capacidad de hacer daño a otros seres humanos y a otros seres vivos. Cuando podemos ir a matar un animalito o también hacerle daño a otra persona. Psicológicamente y físicamente. Pero también tenemos la capacidad de desarrollar nuestra fuerza de voluntad para poder detenernos y no hacer eso y hacer las cosas por el bien común, lo que tiene uno en su corazón. Pero también se necesita esa coherencia entre el cerebro y el corazón para poder tomar decisiones lógicas que tengan el beneficio para todos. Y pues eso no es fácil. Se ocupa tiempo, se ocupa meditaciones, se ocupa ayuda del pulque, ayuda de plantas medicinales, pero tenían muy en cuenta que pues ahí si esos estados de conciencia también se pueden hacer adictivos. Por eso se ocupa, haga de cuenta que entrar y salir de estos diferentes estados de conciencia y para mí están más o menos codificados en todos los códices y en toda la simbología. Pero no me crean, ustedes inténtenlo, ustedes medítenlo con el espejo de obsidiana o haciendo quinam o investigando. La espiritualidad de la náhuatl es muy avanzada. Si yo no hubiera empezado a investigar o no he empezado mi espiritualidad con el budismo, yo pienso que no hubiera podido encontrar o darle esta explicación que les estoy dando ahorita de la espiritualidad de la náhuatl, porque pues es compleja y especialmente si no entendemos la lengua náhuatl y si nomás nos quedamos atorados entre las fuentes que los españoles hicieron, pues están mal traducidas, están mal hechas y nos dejan más confundidos. Pero me da gusto de que muchos de ustedes se han tomado la tarea de desenterrar todo esto y darle desempolvarlo. Ahora hay que usarlo para el beneficio de nosotros mismos y de la sociedad y ponerle en alta porque es algo único de los mexicanos. Es una civilización madre. Ahora, ¿pudo haber florecido? Bueno, iba a caer de todos modos porque ya todos los pueblos estaban en contra de todos, entonces cuando llegaron los españoles pues se aprovecharon de eso, pero íbamos a llegar al punto de la decadencia y para mí es los diferentes soles, las diferentes eras son esas donde los toltecas llegaron para poder preservar el centro de lo que es lo de la náhuatl o el toltecayo, pues se ocupan modificar o se ocupan reajustar. Unas cosas se tienen que ir y otras cosas se tienen que quedar y otras cosas se tienen que transformar en algo diferente. Porque pues no se puede uno quedar, con las cosas cambian con el tiempo y se tiene uno que también que fluir con los ciclos. Pero no se queden con lo que yo les estoy diciendo. Es nada más mi perspectiva de mis investigaciones y pues es bonito. Es bonito. Ahí ustedes sigan investigando, sigan experimentando y acuérdense que la espiritualidad es una experiencia propia. Que tengan bonita noche y me voy a dormir.